En Radio Forever 92.5, el día de hoy, viernes 9 de marzo de 2012, terminando esta semana laborable, con la novedad, por una parte, que se dio el día de ayer. Hoy vamos a trabajar sobre este tema, de lo que sucedió en Quito, cuando los simpatizantes de Alianza País coparon la Plaza Grande, como es conocida popularmente. Se refieren a la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, en la ciudad de Quito. Ayer el presidente de la República, Rafael Correa, en un discurso, prometió defender la revolución ciudadana. Mientras tanto, en el Pangui, en Yanzasa, se inició la marcha con los indígenas y la población que se va sumando. El día de hoy entendemos que va a iniciarse nuevamente la marcha porque anoche llegaron a Zamora y hoy y mañana llegarían a Loja. La intención es llegar el día 22 de marzo a la ciudad de Quito y llegar a la presidencia de la República para plantearle al presidente la demanda de la ciudadanía que no está conforme con algunas acciones del gobierno. Vamos a ver qué pasa y seguiremos nosotros en este informativo, en esto que es el análisis, lo que corresponde a las posiciones de cada uno de estos dos sectores, tanto el gobierno nacional defendiendo la revolución ciudadana, su gestión, y el pueblo, la ciudadanía que se va sumando y se va a ir sumando porque desde Loja vendrán seguramente a Cuenca, a Sogues, a Riobamba, a Ambato, hasta llegar a la ciudad de Quito. Esto es una situación, ojalá que se maneje siempre dentro de la democracia, con paz, con respeto, a pesar de una grave denuncia que se hace por parte de los manifestantes, que mientras a los empleados públicos y los simpatizantes de Alianza País sí se les permite contratar buses y llegar tranquilamente a la ciudad de Quito. Ayer hay informaciones de personas que debieron viajar a Quito en avión y no lo pudieron hacer porque se le daba prioridad a los representantes del gobierno. En todo caso, el gobierno tiene su poder y de esta manera ha facilitado la presencia de funcionarios públicos allá en la ciudad de Quito y de algunos ciudadanos, me imagino, que abandonaron sus puestos de trabajo para apoyar al gobierno. Pero igual hacemos una petición de manera oficial y de alguna forma, ¿no?, de este informativo, que los funcionarios públicos permitan también a la ciudadanía expresarse, que permitan que contraten los buses, que le den la autorización para la movilización entre provincias, si ese es el deseo de manifestarse por parte de la ciudadanía. Ojalá que Ecuador se revistiera siempre de esa forma, esa conducta democrática, de permitir que si alguien quiere manifestarle al gobierno ecuatoriano un descontento, y para eso necesita ir a la ciudad de Quito, y necesita contratar un bus, que no se le ponga las cortapisas, pues. Ahí es como dijo ayer Carlos Veras en su cuenta de Twitter, que es como no permitir al rival llegar a la cancha para competir, ¿no? Entonces como que ahí un solo equipo llega a la cancha y a la larga ese equipo va a ganar el encuentro. Y esto que también se lo haga ojalá en un marco de paz. Pero el tema fundamental, el que nos interesa a los ecuatorianos y el que quisiera tratar el día de hoy en este segmento, y que le vamos a dar cabida escuchando al mismo presidente Rafael Correa, a Jorge Martínez de la AME Nacional, esta Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Patricio Rivera, ministro de Finanzas, Ítalo Colamarco, alcalde de Chone. Es la emergencia que vive gran parte de la costa, los cantones, la parte del campo de la costa. Y quiero comenzar con una nota no muy agradable. Hasta ayer en la mañana, la secretaria nacional de Riesgo, María del Pilar Cornejo, ella decía que no era necesario la declaratoria de emergencia. Ayer en la mañana, a pesar de los estragos, a pesar de 30 muertos, 50.000 hectáreas de cultivos perdidos y más de 3.000 damnificados, vías, puentes dañados, pero la secretaria nacional de Riesgo, María del Pilar Cornejo, por una razón que no entendemos, ¿no?, porque vamos a analizar esto lo más próximo a la técnica, a la objetividad que debe ser necesario
para este tipo de análisis y de manifestaciones. Algo sucedió. Se manifiesta que los ministros de Estado, especialmente Santiago León, hoy día de la mañana lo escuchaba a Óscar Arteaga leyendo esta nota, que está encargado del Ministerio de Agricultura, ha llegado a los lugares afectados, caminar allá, y él se da cuenta de la realidad que viven nuestros compatriotas del campo, que no solo han perdido su siembra, la inversión que hicieron, y va a ver cómo podrán ellos pagarlo, sino que están en riesgo vidas humanas. Ayer mismo decíamos, conocemos el caso de los mosquitos, cómo están agrediendo a los habitantes del campo. Si aquí en la ciudad tenemos mosquitos, a pesar de el control, el cuidado que podamos tener en pleno cemento. Imagínese usted, amigo, amiga que me escucha, una casa rodeada de agua durante una semana, 15 días. Alguien habla de las culebras, inclusive, que ya están invadiendo los hogares. Y ayer en la mañana se decía que no era necesario declaratoria de emergencia. Ventajosamente, y hay que decirlo, el presidente de la República seguramente se sensibilizó cuando los ministros le habrán informado de primera mano: señor presidente, esto es lo que está pasando en la costa. Y entonces declararon en estado de excepción o de emergencia 5 provincias: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Loja. En Manabí, vamos a escuchar a Ítalo Colamarco, tiene en Chone un problema permanente. Ya son 5 años de gobierno de Revolución Ciudadana y no han logrado solucionar este grave problema. ¿Será acaso que la ubicación de Chone ya es una ubicación imposible de darle protección contra el agua? Tantas iniciativas que existen y discusiones, análisis que se han hecho sobre este tema, para finalmente, ojalá, ya una vez por todas se diga: vamos a solucionar el problema de Chone. Pero no puede abandonarse a la ciudadanía cuando los estragos son evidentes: 30 muertos, 50.000 hectáreas de cultivos perdidos, más de 3.000 damnificados, personas que se quedan sin hogares, las vías y los puentes dañados. Nos alegramos y felicitamos al gobierno que finalmente se tomó esta decisión. El estado de emergencia durará 60 días, es decir, contando desde ayer, 8 de marzo, al 8 de abril, al 8 de mayo. Se dispone que las Fuerzas Armadas apoye a estas organizaciones de socorro. Las Fuerzas Armadas tiene sus elementos, tiene camiones, tiene helicópteros para poder apoyar a quienes hacen el servicio de ayuda en estos casos de riesgo. Eso incluye el estado de emergencia. Y también el Ministerio de Finanzas, por eso lo vamos a escuchar a Patricio Rivera, ministro de Finanzas, ayer ya consignó, ya entregó $40 millones. También hay que felicitar al prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, que con los alcaldes de esta provincia insistían cada día con pruebas de que era necesaria la declaratoria de emergencia. Muchos razonamientos, uno de ellos desde el punto de vista inclusive financiero, para que la prefectura y el municipio, los municipios de cada uno de los lugares pueda tomar el dinero que originalmente estaba dedicado a otras obligaciones para la emergencia. Es decir, la emergencia ya le permite, sin mayor trámite legal, ir a la Contraloría, pedir autorización. Tomar el dinero, por ejemplo, si tenía para invertirse en alguna vía, que hoy día las vías están destruidas y además están desaparecidas, que tome ese dinero y lo invierta en la emergencia. Y luego se rendirán las cuentas, se establecerá cuánto realmente se invirtió en la emergencia y el gobierno tendrá que reponer, porque esto también incluye el estado de emergencia, reponer ese dinero para la vía o el puente que quiera hacer en la prefectura o el municipio de cada lugar. Finalmente esto se logró ayer, $40.200.000 que consignó Patricio Rivera. Y vamos a ver cuánto más se necesita. Quiero acá mantener la reflexión siempre, porque nuestro informativo se caracteriza como una línea de pensamiento. No solo
determinar estos errores que cometen algunos funcionarios públicos. Y en este caso, darnos cuenta de que se han sensibilizado funcionarios públicos, ministros especialmente, y que el presidente ha declarado esta emergencia. Sino sacar experiencias de estos temas. ¿Por qué esa contradicción que mientras la experta, en teoría se sabe, la secretaria nacional de riesgo dice que no es necesaria la emergencia? El presidente dijo sí. ¿Por qué esa contradicción? ¿Es que acaso el tema de riesgo, el tema de afectación de 30 muertos, 50.000 hectáreas de agricultura desaparecidos, es algo subjetivo? ¿Es algo que depende de la opinión personal de alguna persona, algún individuo, de algún experto? Es obvio que no. No cabe hacer esa pregunta. Una declaratoria de emergencia se basa en hechos, en estragos, en padecimientos. Buscando en la internet, encontré una declaratoria de emergencia hecha en Mérida, en México. Inclusive una reglamentación con artículos. Seguramente es aprobado, me imagino, por el Consejo Cantonal, así buscándole un símil al que nosotros tenemos acá. Mire usted las razones por las que se debe declarar emergencia. Lluvias torrenciales allá en México. Es decir, comienza a llover más de lo que uno espera, ya declaran emergencia. ¿Por qué? Porque así se pone en aviso a los funcionarios públicos. Se generan las movilizaciones para prevenir que no haya enfermedades, que no haya lastimosamente inclusive muerte. Aquí justo en este artículo 51 de este reglamento del estado de Mérida, allá en México, ni siquiera incluyen muerte. No esperan porque se mueran las personas. Esto es un asunto de sentido común. Turbonadas. Estamos asumiendo que pueda haber estos huracanes, estas cosas allá en México, que obviamente son mucho más graves que lo que puede pasar acá en Ecuador. En Mérida, Yucatán, está al pie del Golfo de México, está frente al Atlántico, donde hay siempre estas turbonadas, como dicen en México, granizadas, inundaciones. ¿Cuántas inundaciones existen en el Ecuador? Y alguien dijo, no hay que declarar estado de emergencia. Depresiones tropicales, tormentas tropicales. Y luego viene con los huracanes de grado 1, 2, 3, 4 y 5, según la escala de Saffir. Es decir, todo está reglamentado para que esto sea algo objetivo y que no dependa de la subjetividad, del criterio lastimosamente equivocado de alguien. Esperemos que en esta Secretaría de Riesgo haya expertos y que se escuche a los expertos. En México declaran emergencia solo por lluvias torrenciales y por inundaciones, tomando en cuenta lo que nos ha sucedido acá. Acá, hasta ayer en la mañana, que no había que declarar emergencia. Queda la reflexión. La objetividad se fundamenta en hechos. Y tampoco hay que dar cabida a lo que el presidente de la República en algún momento dijo el día martes pasado en esta ciudad, que hay alcaldes que se aprovechan, dice él, de esta situación y que toman el dinero de la emergencia para hacer obras que deberían hacer con su presupuesto propio. Si es así, señor presidente, entonces a esos alcaldes hay que denunciarlos, porque no puede ser posible que un alcalde, para cubrir su ineficiencia, vaya a tomar dinero de la emergencia. Pero aquí hay un refrán que me viene a la mente y que tradicionalmente lo utilizamos. La culpa de Juan no la debe pagar Pedro. He buscado yo la historia de este refrán y dicen que la historia está en el Evangelio, que parece que Juan cometió algún error y la culpa tenía que pagarla Pedro. No sé si esto es tampoco también y puede ser alguna percepción de la ciudadanía y del común, ¿verdad?, del pueblo, porque es un refrán popular. Pero dice siempre, la culpa de Juan no la debe pagar Pedro. Es decir, que si hay un alcalde corrupto o un alcalde ineficiente que no utilice bien el dinero de la emergencia, que no por ese alcalde o por esos alcaldes se vaya a castigar al ciudadano que está sufriendo y que necesita la emergencia.
Lo correcto sería castigar al alcalde, pero no quitarle la declaratoria de emergencia a la ciudadanía, para apoyar precisamente a los ciudadanos de manera permanente. Ellos son los que tienen la prioridad, no los alcaldes. Vamos al corte comercial.